El susurro de los papeles rompía el silencio del amplio despacho de la planta 42. Linda Nelson estudiaba los documentos, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Sus finos dedos se deslizaban sobre las líneas del acuerdo de fusión, resultado de 6 meses de negociaciones secretas. Las paredes transparentes del despacho daban al centro de Memphis, donde los rascacielos sobresalían en el cielo plomizo de octubre. El teléfono vibró. Un mensaje de Marcus Hawthorne, presidente del Consejo de Administración de la empresa asociada. Reunión aplazada para dentro de 16 horas. Linda hizo una mueca y miró el reloj. Faltaban solo 30 minutos para el informe mensual del departamento de ventas y ella había prometido asistir. Robert había insistido. Su nueva presentación causaría furor. Robert, el marido de 15 años, se había convertido en un extraño. Ella notó los cambios: perfume nuevo, reuniones tardías, llamadas extrañas. La banalidad de la situación la hizo reír con amargura. ¿Realmente creía que ella no lo veía? El ascensor tintineó melodiosamente en la recepción. El ruido de los tacones sobre el suelo de mármol. Su secretaria, Rachel Porter, se apresuraba con el papeleo. Señora Nelson, el material para la reunión de la Junta está listo y... El señor Nelson me pidió que le recordara lo de la presentación. Linda asintió, reuniendo los papeles en una carpeta de cuero. Rachel, que llevaba 8 años trabajando con ella, sabía leer su estado de ánimo. Ayer vi al señor Nelson en el Bluebird con la nueva asociada de ventas, comentó despreocupadamente la secretaria, arreglándose el pelo pelirrojo perfectamente peinado. ¿Sandra Murray? Linda pronunció el nombre con voz uniforme, aunque todo su interior se crispó. Hacía 3 meses que aquella mujer había aparecido en la empresa, y desde entonces algo había cambiado sutilmente en el ambiente de la oficina. Estaban hablando del informe trimestral. Rachel enarcó una ceja significativamente. El personal de ventas ya se había reunido en la sala de conferencias. Linda se sentó al final de la mesa y abrió el portátil. Robert estaba de pie junto al proyector, irradiando confianza. Su nueva corbata era sospechosamente del mismo color que la blusa de Sandra Murray, sentada en primera fila. Gracias a todos por asistir, empezó Robert, encendiendo la presentación. Me alegro especialmente de ver a nuestro director financiero. Linda asintió débilmente, notando las notas falsas en su voz. 15 años de matrimonio le habían enseñado a discernir los matices de su entonación. La presentación fue realmente impresionante. Robert siempre sabía cómo presentar el material. Gráficos, tablas, proyecciones convincentes. Solo Linda vio discrepancias en las cifras. Pequeñas discrepancias casi imperceptibles que había empezado a notar hacía 2 meses. Sandra Murray intercalaba comentarios de vez en cuando, demostrando un profundo conocimiento de la materia. Demasiado para una empleada que solo llevaba 3 meses en la empresa. Linda observó a los demás. James Foster, el director más veterano del departamento, fruncía el ceño mientras repasaba los folletos. Emily Brooks, la analista principal, daba golpecitos inquietos con el lápiz sobre la mesa. Después de la presentación, Robert sugirió que todos celebraran el éxito del trimestre en un restaurante. Linda se negó amablemente, alegando una reunión importante. Tenía mucha prisa. A Marcus Hawthorne no le gustaba esperar. En el taxi, Linda revisó los archivos enviados por el investigador privado. Fotografías, extractos bancarios, historial de llamadas. Todo indicaba que Robert estaba preparando el terreno para un cambio importante en su vida. Bueno, ella también lo estaba. La oficina de la empresa asociada estaba en un edificio histórico del centro de la ciudad. Marcus Hawthorne, un hombre corpulento de mirada perspicaz, la recibió en el vestíbulo. «Linda, me alegro de verte. ¿Cómo va el papeleo?» «Todo está listo para ser firmado. Solo hay que arreglar las formalidades con el Consejo de Administración».
¿Estás segura de que quieres mantener esto en secreto para tu marido? Marcus conocía a su familia desde hacía más de una década. Robert está ahora mismo ocupado con otros proyectos. Linda se permitió una leve sonrisa. Cuando volvió a casa aquella noche, encontró una nota de su marido. Llegó tarde al trabajo. Reunión importante con un cliente. La letra era descuidada y apresurada, nada que ver con las notas de amor que había encontrado en su chaqueta. Linda subió a su despacho y encendió el portátil. En la pantalla se abrió una carpeta con documentos sobre la fusión. En 15 días, la Junta recibiría un informe completo sobre las maquinaciones del departamento de ventas. En un mes se firmaría el acuerdo de fusión, que la convertiría en presidenta de la empresa fusionada. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje del detective. El sujeto entró en el Hotel Madison con una mujer desconocida. Linda colgó el teléfono. Dejó que disfrutaran del momento. Había aprendido a esperar. La luz de la mañana se colaba por las persianas rayando la mesa del despacho de Linda. Estaba revisando papeles para una próxima reunión cuando Rachel llamó a la puerta. «Perdona que te moleste, pero quizá quieras echarle un vistazo a esto». La secretaria le puso delante una copia impresa de la nota. Un nuevo nombramiento en el departamento de ventas. Sandra Murray pasaba a ser subdirectora. La firma de Robert estaba al final de la página. Linda apartó el papel. No era así como se había imaginado el comienzo del día. Faltaban 3 horas para la reunión del Consejo de Administración y ahora tenía que cambiar de planes. Rachel, cambia la reunión con los abogados para mañana y ponme a Marcus Hawthorne al teléfono. Un timbre interrumpió el silencio del despacho. En la pantalla apareció el nombre de Emily Brooks, la analista jefe del departamento de ventas. SRA. Nelson, disculpe la llamada tan temprano. Necesito hablar con usted. Es sobre el último informe. Vuelva dentro de 20 minutos. Linda miró su reloj. El tiempo empezaba a correr en su contra. Emily parecía preocupada. Su moño, habitualmente pulcro, estaba despeinado y frotaba nerviosamente una carpeta entre las manos. He comprobado todos los cálculos 3 veces. Los números no cuadran. La presentación del señor Nelson muestra cifras que no podríamos alcanzar físicamente. Emily extendió los gráficos sobre la mesa. Aquí y aquí. Las cifras están infladas al menos un 30%. Linda estudió los documentos, fijándose en los detalles que había pasado por alto antes. El sistema de maquinaciones era más complicado de lo que había imaginado. ¿Quién más ha visto estos cálculos? Solo James Foster. Él fue el primero en darse cuenta de las discrepancias, pero fue transferido a la sucursal de Atlanta ayer. La orden fue firmada por el señor Nelson y la señorita Murray. Llamaron a la puerta. Rachel con noticias de Marcus Hawthorne. La reunión del consejo se aplazó hasta las 14. Linda tenía tiempo extra en sus manos. Emily, haz copias de todos los documentos y ten cuidado de no llamar la atención. Cuando el analista se fue, Linda abrió la caja fuerte detrás del cuadro. Entre los papeles había una vieja fotografía de ella y Robert 15 años atrás, el día de su boda. Su sonrisa parecía genuina, su mirada cariñosa. ¿Qué había cambiado? ¿Desde cuándo la ambición eclipsa todo lo demás? Se oyeron voces en la recepción. Robert entró sin llamar, seguido de Sandra con un estricto traje gris. «Cariño, tenemos que hablar». Su tono no presagiaba nada bueno. Como directora financiera debería ser la primera en saberlo. Se avecinan cambios en la empresa. Linda se levantó lentamente de la mesa. Por un segundo, creyó ver algo parecido al arrepentimiento en los ojos de su marido. El consejo ha recibido mi informe de reestructuración. Sandra asumirá el cargo de directora financiera. Su experiencia y su nueva perspectiva son exactamente lo que la empresa necesita. Interesante decisión. Linda mantuvo la compostura. ¿Y cuándo tiene tiempo el consejo para aprobarla? La votación es dentro de 1 hora. Formalidades. Robert hizo un gesto con la mano.
Solo quería que lo supieras por mí personalmente. Sandra se quedó ligeramente rezagada, cruzando los brazos sobre el pecho. Sus labios se curvaron en una sonrisa simpática. Espero que la transición transcurra sin contratiempos, dijo. Agradezco tu contribución a la empresa. Linda recogió los papeles de la mesa. Bueno, permítanme que me despida de ustedes. Tenemos que preparar el papeleo para el traspaso. Una cosa más, Linda, vaciló Robert. He solicitado el divorcio. Los papeles se enviarán hoy. Hacéis una pareja estupenda, sonrió Linda mientras miraba las caras de confusión de Robert y Sandra. Tan predecibles. Salió del despacho con un gesto de la cabeza hacia Rachel. La secretaria empezó inmediatamente a recoger sus cosas, ya que habían hablado de ello de antemano. En el ascensor, Linda sacó su teléfono. El mensaje a Marcus Hawthorne era breve. Cambio de planes. A partir de ahora. 20 minutos más tarde, todas las figuras clave de la empresa estaban reunidas en la sala de juntas. Robert tomó asiento en la cabecera de la mesa. Sandra se sentó a su derecha. Linda fue la última en entrar. La seguían dos hombres de riguroso traje. Permítanme presentarles, señaló a los entrantes. El agente especial Frank Donovan, de la Unidad de Delitos Financieros, y el fiscal del estado de Tennessee, Michael Reed. Robert se puso pálido. Sandra buscó discretamente su bolso. Oh, no se preocupe, señorita Murray. Linda sacudió la cabeza. O debería llamarla Sarah Page. Ese es el nombre con el que trabajó para otras 3 empresas antes de que cada una de ellas descubriera importantes fraudes financieros. Se hizo el silencio en la sala. Linda extendió carpetas de documentos sobre la mesa. Señores, propongo que iniciemos una reunión extraordinaria del Consejo de Administración. Tenemos muchos temas que tratar. Sandra estaba sentada en la sala de conferencias vacía mirando las luces nocturnas de Memphis. La agente Donovan acababa de terminar un interrogatorio de 3 horas. Tenía los zapatos debajo de la mesa. Los pies le zumbaban de esfuerzo. En la pantalla del teléfono brillaba un mensaje del abogado. No testifique sin mí. Demasiado tarde. Ya había dicho lo suficiente para enterrar la carrera de Robert. Ahora tenía que salvarse a sí misma. En el reflejo de la pared de cristal, vio su cara, la máscara que había llevado durante los últimos 10 años. Sarah Page, Melissa Green, ahora Sandra Murray. Los nombres cambiaban, pero la esencia seguía siendo la misma. El ruido de los tacones sobre el suelo de mármol la hizo darse la vuelta. Linda Nelson se quedó inmóvil en la puerta, con una carpeta en la mano. Interesante lectura. Linda dejó la carpeta sobre el escritorio, sobre todo la parte del orfanato de Cincinnati. Sandra reprimió el impulso de apartar la mirada. Este caso de hacía 30 años tenía que permanecer enterrado. Una niña de 8 años prende fuego a un orfanato tras ser devuelta de su quinto hogar de acogida. Linda se sentó en el borde del escritorio. Luego hay otras 3 casas incendiadas. Interesante forma de afrontar los problemas. Has hecho una investigación impresionante. Sandra cogió su bolso. Ni se te ocurra. La voz de Linda se volvió más áspera. Hay agentes en la puerta. Solo vamos a hablar. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo arruiné tu matrimonio? Sandra sonrió torcidamente. Robert lo arruinó él mismo. Yo solo aproveché el momento. Háblame de Filadelfia, sobre la empresa en la que trabajabas bajo el nombre de Sarah Page. Sandra se tapó los ojos. Filadelfia. 3 años atrás, casi había alcanzado su meta. Casi había conseguido todo lo que había soñado. John Martínez, director financiero que se quitó la vida tras acusaciones de malversación. Linda pasó una página del expediente. Su nota de suicidio mencionaba a una mujer pelirroja que le ayudó con el fraude, pero la policía nunca encontró a Sarah Page. Era débil, se encogió de hombros Sandra. No pudo soportar la presión. ¿Y en Chicago?
Melissa Green y la historia del fondo de capital riesgo. Demuéstralo. Linda sacó un pendrive. Aquí hay grabaciones de sus conversaciones con Robert, discusiones sobre el fraude contable, planes para mi desplazamiento, muy informativo. ¿Qué quieres? Una confesión completa, todos los detalles del esquema, nombres de los cómplices. Sandra se recostó en su silla. ¿Y si me niego? Entonces los expedientes de los incendios provocados van a la oficina del fiscal. En Ohio no prescriben los incendios intencionados con peligro para la vida humana. Se oían voces en el pasillo. Robert discutía con el agente Donovan. Ni siquiera sabe quién eres en realidad, ¿verdad? Linda asintió hacia la puerta. ¿Crees que sus sentimientos hacia ti seguirán siendo los mismos cuando descubra la verdad? Sandra recordó su primera aparición en la empresa. Un plan impecable para utilizar a Robert como trampolín hacia el poder. Parecía el blanco perfecto, exitoso, narcisista, adulador. Estudió sus hábitos, sus gustos, sus debilidades. Cada mirada, cada toque estaba calculado. ¿Sabes qué es lo curioso? Sandra miró a Linda a los ojos. En algún momento, realmente empecé a sentir algo, por primera vez en años. ¿Por eso planeaste inculparlo? ¿Para convertirlo en el único autor de los chanchullos? Sandra se estremeció. Eso no podía estar en su expediente. Tu error fue subestimar a la gente. Linda golpeó con el dedo la carpeta. Emily Brooks, James Foster. Pensaste que los habías intimidado, pero el miedo tiene poca memoria y la lealtad mucha. Se oyó un ruido al otro lado de la puerta. Robert entró en la sala de conferencias después de todo. Sandra, no digas ni una palabra. Ya me he puesto en contacto con los abogados. Titubeó al ver los papeles sobre la mesa. Cariño, sonrió Sandra. Toma asiento. Todos tenemos que hablar. Linda observó en silencio cómo se desarrollaba la escena. Robert cogió los documentos, pasó los ojos por las líneas, se puso pálido. Es mentira, le tembló la voz. Sandra, díselo. ¿Recuerdas nuestro primer encuentro? Sandra se levantó lentamente. Dijiste que te recordaba a tu primer amor. Es curioso, ¿verdad? Elegí ese tono de pelo a propósito. Estudié tus redes sociales, encontré fotos de ella. Robert se desplomó en su silla. ¿Por qué? Nada personal, solo negocios. Se volvió hacia Linda. Estoy dispuesto a testificar, completa y detallada. A cambio, quiero un trato con la fiscalía. El agente Donovan está esperando en el despacho de al lado. Se levantó Linda. Le contarás sobre la operación Pizarra Limpia, sobre el plan para malversar el dinero tras la fusión de las empresas. Sandra se quedó helada. ¿Cómo? Tengo buena memoria para las caras. Hace 10 años, en una conferencia de finanzas corporativas en Boston, te presentaste como Elizabeth Shaw. Ya entonces me di cuenta de tu peculiaridad, tu costumbre de frotarte el lóbulo de la oreja izquierda cuando estás nerviosa. Robert cambió la mirada de una mujer a otra. Su mundo se desmoronaba ante sus ojos. ¿Sabes lo que es realmente irónico? Linda miró a su marido. Tenías tanto miedo de mi éxito que elegiste confiar en la primera mujer que conociste, solo para demostrar tu superioridad. Marcus Hawthorne observaba los pozos de café en el fondo de la taza en el estudio de su casa. El reloj antiguo de la repisa de la chimenea marcaba la medianoche. Fuera de las ventanas de su mansión de estilo victoriano, la Memphis nocturna zumbaba. ¿Te das cuenta de que esto podría destruir algo más que a Robert? Miró a Linda, que estaba sentada en el sillón de cuero frente a él. Las acciones caerán en picado en cuanto la información se filtre a la prensa. Por eso nos callamos. Linda le tendió una carpeta con documentos. Echa un vistazo a las proyecciones. Marcus hojeó los papeles, frunciendo cada vez más el ceño. Su pesado cuerpo se inclinó hacia adelante al llegar a la última página. Maldita sea, Linda. Esto es un plan para salvar la empresa. Se permitió una leve sonrisa.
Mientras todos piensan que soy una mujer destrozada, completaremos la fusión. Los accionistas tendrán seguridad, los empleados estabilidad. Los leños crepitaron en la chimenea. Marcus se levantó, se acercó a la barra y se sirvió un whisky. ¿Y Sandra? Su testimonio podría arruinarlo todo. El agente Donovan tiene una grabación de su conversación con su cómplice en Chicago. No se arriesgará a cargos adicionales. Eleanor Frost, mentora de Linda desde sus primeros pasos en el mundo financiero, entró en el despacho. Llevaba el pelo canoso recogido en un elegante moño y un portátil con lo último del despacho en las manos. Robert acaba de abandonar el edificio. Eleanor se hundió en una silla. Seguridad informa de que se ha llevado efectos personales y documentos de la caja fuerte. ¿Qué tipo de documentos exactamente? Linda se inclinó hacia adelante. Ya tengo la lista. Eleanor desplegó el portátil. Entre otras cosas, un contrato con el fondo de inversión Aurora, el que mencionaste. Marcus silbó. ¿De verdad creía que podía llevar a cabo ese plan? Robert siempre ha adolecido de un exceso de confianza. Se levantó Linda, acercándose a la ventana. Por debajo parpadeaban las luces de la ciudad que había aprendido a amar en los 15 años que llevaba viviendo aquí. Pero ahora nos jugará una mala pasada. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Rachel. Emily Brooks quiere reunirse. Dice que hay nueva información. Interesante. Linda le mostró el mensaje a Eleanor. ¿Recuerdas el analista del que te hablé? ¿La que se dio cuenta de las incoherencias en los informes? Eleanor golpeó pensativamente el teclado con los dedos. Podría ser útil. O peligrosa, negó Marcus con la cabeza. No olvides que trabajaba con Robert. Precisamente por eso quiero conocerla. Linda tecleó la respuesta de Rachel. Mañana a las 10 en el Bluebird Café. Que seguridad compruebe el lugar de antemano. Eleanor cerró el portátil. ¿Y la prensa? Clarissa White, del Memphis Daily, ya ha llamado 3 veces a la oficina. Que espere. Linda volvió a su silla. Cuando llegue el momento, tendrá la exclusiva. Pero primero tenemos que asegurarnos de que todas las piezas del tablero están colocadas correctamente. Marcus terminó su whisky. Sabes, cuando tu padre nos presentó en aquella recepción en el banco, pensé, esta chica llegará lejos, pero no esperaba que fuera tan lejos. Mi padre me enseñó lo más importante. Linda sacó una vieja fotografía de su bolso. Mostraba a un joven banquero cogiendo de la mano a una niña a la entrada de su oficina. Nunca hagas un movimiento hasta que hayas calculado todas las consecuencias. Llamaron a la puerta. El mayordomo de Marcus traía las últimas noticias. El coche de Robert había sido visto frente a la casa de Sandra. Escondiéndose juntos, sonrió Eleanor. ¡Qué predecible! No, Linda negó con la cabeza. Algo no está bien aquí. Sandra es demasiado lista para cometer un error tan obvio. Sacó su teléfono y marcó el número del agente Donovan. Comprueba todas las salidas de la ciudad, especialmente los aeródromos privados. Marcus enarcó una ceja. ¿Crees que intentarán escapar? Creo que Sandra lo intentará, y Robert todavía cree que puede arreglar las cosas. Eleanor abrió el correo en su portátil. Han llegado los resultados de la auditoría de las cuentas de Aurora. Échales un vistazo. Linda miró los números. En los últimos 3 meses había pasado más dinero por la fundación que en el año anterior. Aquí está, anotó varias transacciones. Estaban preparando un plan de reserva. El dinero se retiraba en pequeñas cantidades a través de empresas fantasma. Inteligente, silbó Marcus. Si no fuera por tu paranoia. Paranoia no, interrumpió Eleanor. Experiencia. Linda vio un patrón similar en el caso de su padre. Se hizo el silencio en la sala. La historia de la quiebra del Banco Nelson seguía siendo un tema delicado. Hablando de bancos, Marcus se acercó a la caja fuerte que había detrás del cuadro. El Consejo de Administración del First National está dispuesto a apoyar el acuerdo de fusión.
Linda asintió. Otra figura se colocó en su sitio. ¿Y el papeleo de James Foster? Se volvió hacia Eleanor. Su testimonio está grabado y autentificado. Está listo para comparecer en la vista. Bien. Linda se puso de pie. Mañana es el gran día. Tenemos que prepararlo todo. Marcus la acompañó a la puerta. Te das cuenta de que no se van a rendir sin luchar, ¿verdad? Por supuesto, sonrió ella. Cuento exactamente con eso. El aire de la noche era refrescante. Linda subió al coche donde la esperaba el conductor. El teléfono volvió a vibrar, esta vez un mensaje de un número desconocido. No vale la pena revelar todos los secretos, especialmente los familiares. Borró el mensaje. Alguien intentaba intimidarla utilizando su pasado. Bueno, ella también tenía un as en la manga. En casa, Linda subió al estudio. Sobre el escritorio estaba el periódico de la mañana con una foto de ella y Robert en un acto benéfico hace un mes. Sonreían para la cámara, representando a la pareja perfecta. Si los periodistas supieran lo que ocurría entre bastidores. Abrió el portátil y consultó el correo electrónico. La carta de los abogados confirmaba que todos los documentos estaban listos. Mañana comenzaría una nueva etapa del juego. En el cajón del escritorio había un sobre con fotos, pruebas recogidas por un investigador privado, pero no las que le había enseñado a Robert. El verdadero material comprometedor estaba esperando a ser descubierto. Linda se asomó a la ventana. En algún lugar de la ciudad, Robert y Sandra estaban haciendo planes de rescate. Aún no se habían dado cuenta, la partida ya estaba perdida. El Bluebird Café estaba ubicado en un viejo edificio de ladrillo rojo. Emily Brooks estaba sentada en la mesa del fondo, removiendo nerviosamente su café frío. Su mirada oscilaba entre la puerta principal y la ventana que daba a la concurrida calle. Linda la observaba a través del escaparate de una tienda cercana. El agente Donovan, que se hacía pasar por un comprador ocioso, asintió con la cabeza. El perímetro estaba despejado. Se ha visto movimiento en el primer piso del edificio de enfrente. La voz de Rachel en el auricular sonaba tensa. Probablemente un fotógrafo. ¿Prensa? Linda se ajustó el pañuelo de seda. Más bien un investigador privado. El estilo de trabajo es profesional. Linda sonrió. Robert siempre prefería trabajar con manos ajenas. La cafetería olía a bollería recién hecha y a café. Emily se estremeció cuando Linda se sentó en la silla de enfrente. Señora Nelson, gracias por aceptar reunirse. Sus dedos frotaron nerviosamente la servilleta. Tengo cierta información. Sobre la Fundación Aurora. Emily se puso pálida. ¿Dónde has? No importa. Linda señaló a la camarera. Té verde, por favor. Emily, relájate. Nos están vigilando, pero no corres peligro. La joven tragó saliva. El señor Nelson vino a verme anoche. Exigió que le entregara los papeles del acuerdo. ¿Y qué le dijiste? Que lo había destruido todo. Emily bajó la mirada. Pero eso no es cierto. Las copias están en un lugar seguro. Linda dio un sorbo al té que había traído la camarera. Háblame del plan. Desde el principio. Empezó hace 3 meses cuando apareció la señorita Murray. Emily sacó una memoria USB de su bolso. Ella sugirió un nuevo sistema de contabilidad. A primera vista parecía legítimo, pero te diste cuenta de las inconsistencias. No enseguida. Las cifras se desviaban en una fracción de punto porcentual. Luego la diferencia empezó a crecer. Le tendió a Linda la memoria USB. Aquí está la prueba. Retiraron dinero mediante contratos falsos. La voz de Rachel volvió a sonar por el auricular. El fotógrafo ha abandonado el edificio. Se dirige hacia el sur. ¿Qué quieres a cambio, Emily? Linda escrutó el rostro de su interlocutora. Protección, le temblaba la voz. Y garantías de que puedo quedarme con la compañía. ¿Por qué es eso tan importante para ti? Emily se quedó callada un momento, ordenando sus ideas.
Mi madre trabajó aquí durante 30 años. Empezó como contable junior y ascendió a jefa de departamento. Era su vida. ¿Era? Murió hace 2 años. Cáncer. Emily apretó su taza de café. El señor Nelson se ocupaba personalmente de su seguro por aquel entonces. Le ayudó con su tratamiento. Me sentí obligada. ¿Es por eso que se mantuvo en silencio durante tanto tiempo? Sí, y también tenía miedo. Miró por la ventana. Después de lo que le pasó a James Foster, Linda se mostró cautelosa. ¿Qué pasó exactamente? Su traslado a Atlanta fue una tapadera. De hecho, su coche fue encontrado en el arcén de la autopista, vacío. Se oyó un ruido en el auricular. Linda, tenemos un problema. La voz de Rachel sonaba preocupada. Donovan vio a Sandra Murray a 2 manzanas de aquí. Emily. Linda se puso de pie. Continuaremos esta conversación en un lugar más seguro. Salieron del café por la salida de servicio. Un sedán negro esperaba en el callejón. Despacho de Marcus Hawthorne, ordenó Linda al conductor. En el coche, Emily sacó otro sobre. No te lo he contado todo, hay algo más. Linda desdobló los documentos, extractos bancarios, fechas, cantidades, y un nombre que no esperaba ver. ¿Estás segura de que son auténticos? Absolutamente, asintió Emily. Lo he comprobado 3 veces. El dinero pasó por las cuentas de tu suegro. Richard Nelson, miembro honorario de la Junta que se había hecho a un lado hace 5 años, el padre de Robert. Eso tiene sentido ahora. Linda guardó los documentos. De ahí sacó los fondos para sus primeros tejemanejes. ¿Pero por qué? ¿El señor Nelson padre siempre pareció impecable? Linda sonrió amargamente. Ese es el truco. La fachada perfecta a menudo esconde la podredumbre. El teléfono vibró. Un mensaje de Eleanor. Noticias de última hora sobre el caso Foster. Ven inmediatamente. Un tenso silencio los recibió en la mansión Marcus. Eleanor Frost estaba sentada en su despacho, revisando las grabaciones de seguridad. James Foster ha aparecido, desplegó el monitor, en un suburbio de Nashville, y no está solo. En la pantalla, Foster entraba en el edificio de un hotel. Una mujer con gafas oscuras y sombrero caminaba a su lado. ¿La reconoces? Eleanor detuvo la grabación. Catherine Nelson. Linda se adelantó. La mujer de Richard. La madrastra de Robert, aclaró Eleanor. Y, según las transacciones bancarias, participante activa en la trama. Emily cambió la mirada incomprensiblemente de una mujer a otra. La historia se complica cada vez más. Apareció Marcus en la puerta del despacho. Y más peligrosa. Háblame de Catherine. Linda se volvió hacia él. La conociste antes de casarte con Richard, ¿verdad? Marcus se sirvió un whisky. Mujer ambiciosa. Trabajaba en un banco de inversiones especializada en fusiones y adquisiciones. Richard la conoció en una conferencia en Londres. 1 año antes de que muriera su primera esposa, añadió Eleanor. ¿Crees que...? Emily dudó. No hay casualidades en el mundo de las grandes fortunas. Linda sacó su teléfono. Rachel, necesito toda la información sobre Catherine Nelson, especialmente interesada en el periodo anterior a su matrimonio. Eleanor desplegó un nuevo documento en la pantalla. Echa un vistazo a esto. Un gráfico de las transacciones de la Fundación Aurora en los últimos 5 años. Linda estudió las cifras. El movimiento de fondos comenzó inmediatamente después de que Richard abandonara el Consejo de Administración y se intensificó significativamente después de que Sandra se incorporara, añadió Emily. La cuestión es quién utilizó a quién. Marcus agitó su vaso pensativo. Sandra Murray con su historial de estafas o la familia Nelson con su ambición. Supongo que pronto lo sabremos. Linda mostró un mensaje del agente Donovan. Sandra hizo señas en el aeropuerto. Billete para un vuelo a las Islas Caimán. ¿Está huyendo? Emily alzó las cejas, sorprendida. No, Linda negó con la cabeza.
Eso es lo que quiere que pensemos. Es demasiado obvio. Una distracción, asintió Eleanor. La pregunta es, ¿de qué está intentando desviar nuestra atención? El silencio se hizo en la habitación, solo roto por el tic-tac del reloj antiguo. De la huelga principal, Linda se enderezó de repente. Rachel, comprueba la actividad en los servidores de la empresa. Ya. Ya estoy en ello. La voz de la secretaria en el altavoz sonó alarmada. Borrado masivo de datos. Y no es un ataque de hackers. Se están utilizando contraseñas administrativas. Robert, se quejó Marcus. ¿Sigue teniendo acceso al sistema? No. Linda apretó los reposabrazos de su silla. Pero su padre, miembro honorario del Consejo de Administración, sí lo tiene. Y mientras rastreábamos a Sandra, Eleanor comenzó. Estaban cubriendo sus huellas, terminó Linda. Emily, ¿esos documentos que guardaste ayudarán a recuperar información? Parcialmente. La analista sacó un pendrive, pero lo importante está ahí. Genial. Linda se puso de pie. Marcus convoca una reunión de emergencia de la Junta. Eleanor contacta con nuestros abogados. Emily, ¿sí? Prepárate para una larga noche. Tenemos todo un esquema de maquinaciones que reconstruir. La mansión de Richard Nelson se alzaba sobre una colina en un barrio de lujo de Memphis. La luz del atardecer entraba por las vidrieras, coloreando el suelo de mármol del vestíbulo con fantasiosos dibujos. Catherine Nelson estaba mirando las fotos familiares colgadas en la pared cuando oyó los pasos de su marido. Robert está aquí. Se detuvo Richard en la puerta del estudio. Su figura, antaño majestuosa, parecía encorvada bajo el peso de los últimos acontecimientos. ¿Está esa mujer con él? No. Sandra desapareció tras el incidente del aeropuerto. Catherine arrugó la nariz. El plan se desmoronaba ante sus ojos y su hijastro era más débil de lo que había esperado. En el estudio, Robert medía con sus pasos el espacio entre el escritorio antiguo y las estanterías. Llevaba la corbata a un lado, con sombras bajo los ojos. Están recuperando los datos. Se pasó una mano por el pelo revuelto. Esa maldita Emily Brooks ha estado jugando un doble juego todo este tiempo. Deberían haberla eliminado antes. Catherine se hundió en una silla. También James Foster. Teníamos otras prioridades. Richard se sirvió un brandy. ¿Quién hubiera imaginado que Linda resultaría ser tan... astuta? Catherine sonrió. La subestimaste, querido. Y tu hijo también. Robert se giró bruscamente. ¿Y Sandra? ¿También fue idea tuya? Sandra era una herramienta útil. Catherine sacó un sobre de su bolso. Pero toda herramienta tiene una vida útil. El sobre contenía fotografías. Sandra Murray con distintos looks, rubia, morena, pelirroja. Diferentes nombres, diferentes ciudades, un esquema. Ella ha estado trabajando para usted desde el principio. Robert se desplomó en su silla. Todo este asunto, todos estos planes... No seas ingenuo. Catherine se levantó, caminando hacia la barra. La empresa debería haber quedado en familia. Linda asumió demasiado. ¿Y por eso arruinaste mi matrimonio? ¿Tu matrimonio? Richard dejó el vaso sobre la mesa. Hijo, tú mismo lo destruiste, por tus celos, por tus inseguridades. Se hizo un gran silencio en el estudio. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se hacía más denso, y en algún lugar a lo lejos se oía el ulular de una sirena de policía. ¿Y ahora qué? Robert alargó la mano hacia la jarra de brandy, pero su padre la interceptó. Ahora vamos con el plan alternativo. Catherine sacó su teléfono. Gerald, ¿estás al teléfono? Sí, señora. La voz en el altavoz sonaba apagada. El papeleo está listo. Bien, empieza. Robert miró a su madrastra incomprensiblemente. ¿Qué papeles? Pruebas de que tu mujer ha estado jugando un doble juego, sonrió Catherine. Cuentas secretas, transacciones sospechosas, vínculos con competidores. Pero esos son mentiras.
La verdad es un concepto relativo, se encogió de hombros, sobre todo en el mundo de las finanzas. Llamaron a la puerta. El mayordomo informó de la llegada de Gerald Pierce, un abogado que Catherine conocía de su trabajo en el banco de inversiones. Gerald entró llevando un maletín de cuero. Su cuidado rostro expresaba una calma profesional. Las noticias no son buenas. Extendió los papeles sobre el escritorio. Linda ha convocado una junta extraordinaria de accionistas dentro de 3 días. Demasiado pronto, Richard frunció el ceño. No tendremos tiempo de... Lo conseguiremos, interrumpió Catherine, si actuamos con rapidez. Gerald sacó otro documento. Hay una cosa más. Información de fuentes fiables. Sandra Murray se reunió con el agente Donovan. Robert se puso pálido. ¿Hizo ella un trato? Eso parece, asintió Gerald, pero hay una forma de aprovecharlo. Catherine se acercó a la ventana. Había un coche de seguridad de guardia en la puerta de la mansión de abajo. Sandra sabe demasiado. Se volvió hacia los hombres. Sobre todos nosotros. ¿Qué sugieres? Richard se puso tenso. Un accidente, dijo Catherine en tono mundano. Una mujer desesperada, acorralada. Esas historias siempre se venden bien en la prensa. Robert se levantó de un salto. ¿Estás loco? Esto ya no es un fraude financiero, es... Estos son negocios, le cortó Catherine. Y o estás con nosotros o... No terminó. Sonó un mensaje en el despacho. Gerald abrió el portátil. ¡Mierda! Giró la pantalla hacia los demás. Mira, había una imagen en la pantalla. James Foster saliendo de la oficina del fiscal acompañado por el agente Donovan. ¿Cuándo fue tomada? Richard se adelantó. Hace 1 hora. Gerald comprobó los metadatos. Va a declarar. Catherine apretó los reposabrazos de su silla. Tenemos que actuar ya. Gerald, activa el protocolo de pizarra en blanco. Richard, contacta con nuestra gente en el banco. ¿Y yo? Robert la miró con la mirada perdida. Y tú, querido, sonrió ella. Harás lo que mejor sabes hacer. Harás el papel del marido inconsolable. En ese momento el teléfono de Robert vibró. Un mensaje de un número desconocido. Reunión en 1 hora. Enviaré la dirección por separado. Ven solo. S. ¿Sandra? Catherine interceptó su mirada. Sí, mostró el mensaje. Quiere quedar. Perfecto, asintió Catherine. Esta es nuestra oportunidad. Robert sintió que se le helaba la espalda. De repente se dio cuenta claramente. No había vuelta atrás. ¿Qué tengo que hacer? Catherine sacó un pequeño frasco de su bolso. Solo habla con ella. Nuestra gente se encargará del resto. En el vestíbulo de la mansión, el reloj marcaba las 9 de la noche. En algún lugar de la ciudad, Linda estaba reuniendo pruebas de sus crímenes. El tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. Recuerda, Catherine puso la mano en el hombro de su hijastro. Todo es por la familia, por el legado de tu padre. Robert asintió en silencio. La voz de Linda resonó en su cabeza. Siempre tomaste el camino más fácil. Tal vez tuviera razón, pero ahora no había elección. Salió al fresco de la tarde, sintiendo las miradas de su padre y su madrastra. Llevaba un frasco en el bolsillo, un billete a una nueva vida, o al abismo. Un almacén abandonado en el límite del distrito industrial de Memphis se ahogaba en el crepúsculo. Sandra aparcó el coche detrás de los contenedores con los faros apagados. El olor a óxido y agua rancia flotaba en el aire. Su teléfono parpadeó. Un mensaje de Robert. Voy para allá. Sonrió y comprobó la grabación de la grabadora de voz. Aquella última conversación con Catherine Nelson podía ser una mina de oro si se utilizaba adecuadamente. En el silencio se oyó el chirrido de la grava bajo los neumáticos. Había llegado otro coche. Sandra distinguió la silueta de Donovan al volante. ¿Todo listo? El agente bajó al asiento del copiloto. Casi. Le tendió un pendrive.
Esto tiene toda la información sobre los esquemas de Catherine, incluyendo cuentas en paraísos fiscales y empresas fantasma. ¿Y la grabación de la conversación? Estará dentro de 1 hora. Sandra miró la hora. Si Robert no se acobarda. Donovan tarareó. ¿Crees que realmente vendrá solo? No. Catherine probablemente ha enviado vigilancia sobre él. Sacó una pistola de la guantera. Pero forma parte del plan. 10 manzanas más allá, en el despacho de Marcus Hawthorne, Linda revisaba los documentos que Emily había recuperado. El plan de fraude financiero era más complicado de lo previsto. Echa un vistazo a esto. Emily desplegó la pantalla del portátil. Las primeras transacciones sospechosas empezaron cuando la primera mujer de Richard aún vivía. Antes de que llegara Catherine, se lanzó Linda. 3 meses antes de que muriera, Emily abrió extractos bancarios antiguos. Se transfirieron grandes sumas a una cuenta en Suiza. Comprueba el beneficiario. La voz de Eleanor sonaba tensa. Emily pasó los dedos por el teclado. La cuenta está a nombre de una empresa... Espera, esto es interesante. ¿Qué es? Linda rodeó el escritorio. La empresa está registrada a nombre de Margaret Blackwood. Es el apellido de soltera de Catherine. Se hizo el silencio en la habitación. Marcus, que había estado observando en silencio hasta entonces, silbó. Así que lleva años planeando todo esto, sacudió la cabeza. Se ganó la confianza de Richard, eliminó a su mujer y empezó a allanar el camino para hacerse con la empresa, terminó Linda. Pero algo salió mal. Eleanor colocó delante de ella un viejo recorte de periódico. Cuando Richard anunció su compromiso con Catherine, inicié mi propia investigación. La página amarillenta mostraba una fotografía de una joven Catherine rodeada de la élite financiera londinense. ¿Encontraste algo? Linda estudió la fotografía. No de inmediato. Eleanor se recostó en su silla, pero lo suficiente para hacerla más cautelosa. Estaba esperando el momento oportuno. Y decidió utilizar a Robert, sonrió Linda con amargura. Jugó con sus complejos, sus celos. El teléfono vibró. Un mensaje del agente Donovan. El sujeto ha llegado al punto de encuentro, comenzando operación. Algo no va bien, frunció Linda el ceño. Esto es demasiado fácil. En ese momento, Rachel entró corriendo en el despacho. Noticias de última hora. Algo extraño está pasando en la oficina. Sé concreto, se levantó Marcus. Un correo masivo en nombre de la junta directiva. Acusaciones contra usted, SRA, Nelson. Documentos que prueban vínculos con competidores. Catherine ha lanzado un contraataque. Eleanor encendió la televisión. En la pantalla, el canal de noticias local emitía un reportaje de última hora. Un reportero estaba frente al edificio de la empresa. Informes no confirmados indican que Linda Nelson, directora financiera de la corporación, es sospechosa de fraude a gran escala. Están operando en todos los frentes. Marcus sacó su teléfono. Tenemos que ponernos en contacto con la oficina de prensa inmediatamente. No, Linda negó con la cabeza. Que piensen que nos han pillado por sorpresa. Pero tu reputación... Ya no importa. Abrió su portátil. Emily, envía los datos de la cuenta de Margaret Blackwood al agente Donovan. Rachel, contacta con James Foster. Tenlo listo para subir al estrado. En el almacén, Sandra oyó pasos. Robert apareció en la puerta. Su silueta se perfilaba claramente contra la tenue luz de las farolas. ¿Estás solo? Su voz sonaba ronca. ¿Lo estás? Sonrió. ¿Dónde están tus acompañantes? ¿Qué quieres decir? Vamos, Robert. Sandra salió de las sombras. Ambos sabemos que Catherine no te dejaría ir desatendido. Él miró a su alrededor nervioso. ¿Por qué querías quedar? Para hablar. Sacó una grabadora. Sobre tu madrastra, sobre la empresa, sobre la primera mujer de tu padre. Robert se puso pálido. ¿Qué sabes? Lo suficiente para destruiros a todos. Sandra se apoyó en la pared. Pero tienes una oportunidad de salvarte.
¿Cuál es? Decir la verdad sobre cómo Catherine ha estado planeando todo esto durante años, cómo te utilizó en su juego. Se oyó un clic en la oscuridad del almacén. Alguien había quitado el seguro a la pistola. No creo que sea una buena idea. La voz de Catherine cortó el silencio. Me decepcionas, Sandra. Te advertí que no jugaras un doble juego. Sandra se volvió lentamente. El cañón de una pistola brillaba en la penumbra. Y usted me decepciona, S.R.A. Nelson sonrió. ¿De verdad creía que no iba a proporcionarle semejante vuelta? Fuera, las sirenas de la policía aullaban. Los focos irrumpieron por las ventanas rotas del almacén. «Quedaos todos donde estáis». La voz de Donovan retumbó en la habitación. «El edificio está rodeado», gimió Catherine, pero no bajó el arma. «¿Qué más da? Con un disparo resolveré todos los problemas». «¿Estás segura?» Sandra señaló con la cabeza el teléfono que yacía sobre el cajón. «Está en directo, todo el tiempo. La junta directiva, la prensa, la policía, todo el mundo está mirando». Robert corrió hacia la salida, pero el camino estaba bloqueado por agentes del FBI. En el silencio que siguió, se oía gotear el agua del techo agujereado. Catherine bajó lentamente el arma. «Bravo», sonrió torcidamente. «Has superado mis expectativas». «Tengo buenos maestros». Sandra levantó las manos mientras los agentes se acercaban. «Tú misma me enseñaste a no fiarme de nadie». El despacho del fiscal del estado de Tennessee parecía un museo del derecho. Diplomas y fotos de políticos famosos adornaban las paredes. Enormes armarios rebosaban de tomos jurídicos. Michael Reed, un fiscal con 20 años de experiencia, estaba estudiando el testimonio de Sandra Murray. «Impresionante trabajo, agente Donovan», dejó la carpeta a un lado. «Pocas veces he visto confesiones tan detalladas». Donovan se asomó a la ventana, observando a los periodistas que asediaban la oficina del fiscal. «Quiere un trato». «Todo el mundo lo quiere». Reed se frotó el puente de la nariz con cansancio. «Pero su testimonio es realmente valioso, especialmente la parte sobre la muerte de la primera esposa de Richard Nelson». Llamaron a la puerta. Linda entró, acompañada de Eleanor Frost. «Señoras», el fiscal señaló las sillas. «Me alegro de que hayan podido venir. Tenemos nuevas circunstancias». «¿Catherine ha hablado?» Linda se sentó, enderezando los pliegues de su austero traje gris. «No, pero hay una nueva testigo». Reed sacó una fotografía. «Te presento a Grace Porter, una enfermera que trabajó en el hogar Nelson hace 15 años». Eleanor se inclinó hacia adelante. «¿Durante la enfermedad de Elizabeth?» «Exactamente», asintió el fiscal. «Afirma que Catherine visitaba la casa con regularidad bajo el disfraz de asesora de inversiones, y cada vez después de sus visitas, la condición de la S.R.A. Nelson empeoró». «¿Envenenamiento?» Donovan se apartó de la ventana. «Arsénico». Lentamente, casi imperceptiblemente, los síntomas fueron descartados como una enfermedad progresiva. Linda se tapó los ojos. Una fotografía en la pared de la mansión se presentó ante su mirada interior. Una joven Elizabeth Nelson con el pequeño Robert en brazos. ¿Por qué ha guardado silencio la enfermera durante tantos años? «Miedo», se encogió de hombros Reed. Catherine insinuó que tenía conexiones en el mundo criminal. Y la señorita Porter tenía una madre enferma. «Que falleció el mes pasado», añadió Donovan, liberando a su hija de tener que guardar silencio. Se oyó un ruido en el pasillo. La secretaria del fiscal informaba de la llegada del abogado de Robert Nelson. «Está dispuesto a hablar», le tendió la joven una nota a Reed, «a cambio de clemencia». «Ratas que huyen de un barco que se hunde». Eleanor negó con la cabeza. Linda se quedó en silencio, mirando la ciudad por la ventana. En algún lugar, en una celda, estaba el hombre al que una vez había amado. Un traidor, un cobarde, una marioneta en manos de una madrastra astuta.
S.R.A. Nelson. La voz del fiscal la devolvió a la realidad. Necesitamos su testimonio sobre las maquinaciones en la empresa, las transacciones sospechosas, todo. Por supuesto, sacó un pendrive. Aquí está toda la documentación recuperada por Emily Brooks, incluida la contabilidad no oficial de la Fundación Aurora. En la oficina del Memphis Daily, frente a la fiscalía, la reportera Clarissa White estaba terminando un artículo sobre el escándalo de la familia Nelson. Sus dedos volaban sobre el teclado. En un caso que ha sacudido los cimientos del mundo financiero de Memphis, se están descubriendo nuevos e impactantes detalles. Fuentes de la fiscalía lo confirman. No se trata solo de un fraude financiero, sino también de un posible asesinato cuidadosamente disfrazado de muerte natural. El teléfono de la mesa vibró. Un mensaje de un informador de la policía. Richard Nelson está hospitalizado. El diagnóstico preliminar es apoplejía. Clarissa se ajustó las gafas. Otro giro en este drama interminable. En el hospital St. Thomas, Marcus Hawthorne vigilaba a su viejo amigo a través del cristal de la unidad de cuidados intensivos. Los monitores mostraban un estado estable pero grave. Los médicos dicen que las posibilidades de una recuperación completa son mínimas, informó a Linda por teléfono. ¿Sobrevivirá siquiera? Debería, pero es poco probable que pueda testificar pronto. Linda se apoyó en la fría pared del despacho del fiscal. No le pierdas de vista. Catherine podría intentar... Ya he ordenado un fuerte dispositivo de seguridad, interrumpió Marcus. Por cierto, el Consejo de Administración va a celebrar una sesión de urgencia. ¿Cuándo? En 2 horas. Quieren oír tu versión de los hechos. En la sala de interrogatorios, Robert Nelson firmó su declaración con mano temblorosa. Su traje, antaño impecable, estaba arrugado, la corbata torcida. ¿Eso es todo?, le preguntó al agente Donovan. Por ahora, sí, pero le sugiero que recuerde cualquier detalle que pueda ayudar a la investigación. Robert miró al abogado, que asintió débilmente. Hay algo más, se relamió los labios resecos, sobre la muerte de mi madre. Vi a Catherine poner algo en su medicación. ¿Por qué no dijiste nada? Ella me convenció de que eran vitaminas. Dijo que quería ayudar. Le tembló la voz. Fui un idiota. En la sala de interrogatorios contigua, Sandra estaba terminando otra declaración. Su pelo rojo se había desteñido, pero su postura seguía siendo impecable. ¿Así que toda la operación llevaba planeada más de un año? El investigador dio unos golpecitos con el bolígrafo en su bloc de notas. Desde que entré en la empresa, asintió. Catherine me encontró a través de conocidos comunes en Londres. Me ofreció una participación en el negocio a cambio de ayuda. Y la aventura con Robert formaba parte del plan. Tenía que parecer una víctima, no un cómplice. En la oficina de la empresa, Emily Brooks y Rachel estaban clasificando papeles para la junta directiva. El ambiente parecía un campo de batalla después de una batalla. Papeles por todas partes, tazas de café vacías, señales de una noche en vela. Echa un vistazo. Emily le tendió una copia impresa a Rachel. Últimas transacciones antes de la detención. Intentaban sacar dinero a través de paraísos fiscales. ¿Lo consiguieron? Parcialmente, pero consiguieron bloquear la mayor parte. Rachel sacudió la cabeza. No puedo creer que todo este tiempo... ¿Trabajando para criminales? Emily sonrió con tristeza. Únete al club. En la sala del tribunal, el juez estaba revisando una moción para embargar los bienes de la familia Nelson. Su ayudante trajo los últimos periódicos. El escándalo ocupaba las portadas de todas las ediciones. La ciudad está en ebullición, dijo el ayudante poniendo los periódicos sobre la mesa. No ha habido un caso tan sonado como este en 10 años. Y no lo habrá, se quitó las gafas el juez. Hay demasiada gente poderosa implicada. En la celda de detención,
Catherine Nelson estaba sentada, inmóvil, con la mirada fija en un punto. Llevaba el pelo despeinado, el maquillaje corrido, pero su postura seguía siendo regia. ¿Comprende la gravedad de los cargos?, preguntó el abogado de oficio. Por supuesto, se movió por primera vez en una hora. Pero no tienen pruebas directas, solo el testimonio de testigos poco fiables. ¿Y la enfermera? ¿Grace Porter? Una solterona con una imaginación fértil. Catherine apretó los labios. Su palabra contra la mía. ¿Y los resultados toxicológicos? Van a exhumar el cuerpo de Elizabeth Nelson. Por un momento, el miedo brilló en los ojos de Catherine, pero enseguida se recompuso. Han pasado 15 años. ¿Qué esperan encontrar? En el despacho de Marcus Hawthorne, Linda preparaba su presentación ante el Consejo de Administración. Eleanor estaba ayudando a estructurar la presentación. Empieza por el fraude financiero, le aconsejó. Eso es lo que entenderán mejor. Deja el drama personal para después. Si llega a ella, Linda comprobó su teléfono. La prensa ya está desenterrando la historia con la primera mujer de Richard. Pronto va a hacer un circo por aquí. El juzgado federal de Memphis se ahogaba bajo el sol otoñal. Los periodistas se agolpaban en la escalinata, esperando a que comenzara el proceso. El juicio de la familia Nelson había captado la atención de los medios de comunicación nacionales. Una historia de asesinato, fraude financiero y traición demasiado jugosa para ignorarla. Clarissa White tomó asiento en la primera fila de la sala. Su cuaderno estaba salpicado de notas recopiladas a lo largo de meses de investigación. Los resultados del examen toxicológico del cadáver de Elizabeth Nelson confirmaron las peores sospechas. Envenenamiento prolongado por arsénico. Catherine Nelson fue conducida al vestíbulo bajo una fuerte vigilancia. El costoso traje sustituyó al uniforme de presidiaria, pero la postura seguía siendo la misma, orgullosa, casi altiva. Apenas miró a su antiguo hijastro sentado al otro lado del pasillo. Robert estaba demacrado, con profundas sombras bajo los ojos. Su abogado susurró algo tranquilizador, pero el acusado pareció no oírlo. Su mirada estaba fija en la puerta principal por la que Linda estaba a punto de entrar. «Pónganse de pie, se abre la sesión». La voz del alguacil resonó en el vestíbulo. El juez Hampton, conocido por su inflexibilidad en los casos de delitos financieros, tomó asiento. Su mirada perspicaz se deslizó sobre los acusados. «Por favor, tomen asiento», abrió el expediente del caso. Se inicia la vista del caso del estado de Tennessee contra Catherine Nelson y otros. Fiscalía, ¿están listos para comenzar? Michael Reed se levantó. Sí, señoría. La acusación pretende demostrar que los acusados cometieron una serie de delitos graves, entre ellos asesinato en primer grado, hurto mayor, fraude financiero y asociación criminal. Linda entró en la sala, acompañada de Eleanor Frost. Tomaron asiento junto al agente Donovan. Robert se movió como si quisiera darse la vuelta, pero la abogada le sujetó por el hombro. «Señoría», Reed se acercó al jurado. Durante 15 años, Catherine Nelson construyó metódicamente un imperio basado en mentiras y asesinatos. Su primera víctima fue Elizabeth Nelson, la mujer cuyo lugar planeaba ocupar. Catherine mantuvo una expresión imperturbable en el rostro, pero sus dedos entrelazados en el regazo se pusieron blancos de tensión. La acusación llama a su primera testigo, Grace Porter. La enfermera parecía asustada, pero mantuvo la cara seria. Su testimonio sonaba claro y convincente. Las visitas regulares de Catherine, los extraños cambios en el estado de su paciente, los síntomas inexplicables. «Señorita Porter», Reed hizo una pausa frente al estrado, «cuéntele al tribunal el último día de vida de Elizabeth Nelson». Ella lo sabía. La voz de Grace temblaba. «La SRA. Nelson me llamó esta mañana. Dijo que quería escribir una carta a su hijo, pero sus manos le temblaban demasiado». Se hizo el silencio en el vestíbulo.
Robert se cubrió la cara con las palmas de las manos. ¿Qué decía la carta? Una advertencia. Le pedía que vigilara a Robert, que lo protegiera de quienquiera que viniera tras ella. El siguiente testigo fue James Foster. Su testimonio sobre el fraude financiero estaba respaldado por montañas de documentos y conversaciones grabadas. Señor Foster, el abogado de Catherine se levantó para el contrainterrogatorio. Usted afirma haber descubierto discrepancias en los informes. ¿Por qué no lo denunció antes? Me chantajearon. James miró directamente a Catherine. Amenazaron a mi familia. Mostraron fotos de mi hija fuera del colegio. El jurado susurró. El juez golpeó su mazo, llamando al orden. Sandra Murray testificó después de la pausa para comer. Su pelo rojo se había desteñido por los meses de confinamiento, pero sus ojos conservaban su antigua agudeza. Señorita Murray, Wright le tendió una carpeta. Háblele al tribunal de su primer encuentro con la SRA, Nelson. Fue en Londres, hace 3 años. Habló Sandra con calma, como si estuviera llevando a cabo una negociación comercial. Ella me ofreció un trabajo, infiltrarme en la empresa, seducir a Robert, crear una excusa para un golpe corporativo. ¿Y tú aceptaste? Era un trato lucrativo. En ese momento parecía que todo era cuestión de negocios. ¿Cuándo se enteró de la muerte de Elizabeth Nelson? Cuando empecé a indagar más, el patrón me parecía familiar. Un caso similar ocurrió en Suiza hace 10 años. Una tal Margaret Blackwood también estaba implicada. Catherine mostró emoción por primera vez aquel día. Le tembló la mano y derramó agua de su vaso. Linda observó el proceso en silencio. Cuando le llegó el turno de declarar, habló con sequedad y naturalidad sobre el fraude financiero, las transacciones sospechosas y el descubrimiento gradual de la verdad. SRA, Nelson, el abogado de Catherine, trató de pillarla a contrapié. ¿Afirma que no sabía nada de los asuntos de su marido? Sabía lo suficiente. Linda miró a Robert. Lo suficiente para darme cuenta de que estaba siendo manipulado, pero subestimé el alcance de la conspiración. Al final del día, el juez pidió un receso hasta la mañana siguiente. Los periodistas se apresuraron a sus teléfonos, transmitiendo las últimas noticias a las redacciones. En el pasillo del juzgado, Linda se tropezó con Robert. Intentó decir algo, pero los guardias le apartaron. «Espera», le tembló la voz. «Necesito...» «Ahora no», negó con la cabeza. «Es demasiado tarde». Eleanor esperó junto a la salida. ¿Un día duro? Apenas acaba de empezar. Linda se ajustó el bolso al hombro. Mañana tendremos los resultados de los forenses financieros. En la celda de detención, Catherine permanecía inmóvil, mirando fijamente a la pared. Su abogado intentaba discutir la estrategia de defensa, pero era como si no la hubiera oído. SRA, Nelson, levantó la voz. El fiscal le ofrece un trato. Si usted... No, se movió por primera vez esa noche. No hay trato. Pero las pruebas... No entienden nada, sonrió Catherine. Aún no ha terminado. En la oficina del Memphis Daily, Clarissa estaba terminando un artículo sobre el primer día del juicio. Sus dedos volaban sobre el teclado. En la sala del tribunal se desarrolla una historia digna de una tragedia de Shakespeare. Venganza, traición, asesinato. Todos los hilos conducen a una mujer que ha pasado 15 años construyendo metódicamente un imperio a base de sangre y mentiras. Pero incluso ahora, acorralada, Catherine Nelson no muestra ningún remordimiento. El teléfono del escritorio vibró. Un mensaje de un informante de la policía. Comprueba el hospital St. Thomas. Algo está pasando. En la sala de cuidados intensivos, Richard Nelson abrió los ojos por primera vez en 15 días. Su mirada era significativa, sus labios se movían, intentando decir algo. Marcus Hawthorne, de guardia junto a la cama de su amigo, se inclinó hacia él. «Una carta», susurró Richard. En la caja fuerte,
detrás del cuadro. ¿Qué carta? Pero Richard ya había cerrado los ojos, sumiéndose en un sueño intranquilo. Marcus sacó su teléfono. ¿Linda? Tenemos que comprobar el despacho de Richard ahora mismo. Parece que hay algo importante ahí dentro. La mansión de Richard Nelson se deslizaba en el crepúsculo previo al amanecer. Linda encendió las luces del estudio, donde cada detalle del interior respiraba poder y riqueza. Marcus Hawthorne estaba de pie junto a la chimenea, examinando un enorme cuadro, una escena de casa de un artista desconocido. Detrás de ella, Linda se acercó. Sí, Marcus retiró con cuidado el lienzo. Richard fue muy específico, la caja fuerte detrás del cuadro. Una caja fuerte empotrada de modelo antiguo quedó al descubierto en la pared. Eleanor Frost sacó un sobre de su bolso. Código de Richard, le tendió el papel a Marcus. Se lo dictó a la enfermera hace una hora. El mecanismo hizo clic y la puerta se abrió. Dentro había carpetas de archivos, fotografías antiguas y un sobre cerrado con la etiqueta «Se abrirá después de mi muerte». «Está vivo», frunció Linda el ceño. «Técnicamente sí». Marcus sacó el sobre. «Pero los médicos dicen, no terminó». El sobre contenía una carta escrita con mano temblorosa y un pendrive. «Querida Linda», empezó a leer Marcus. «Si estás leyendo esto, significa que la verdad por fin ha salido a la luz. Debería haberlo contado todo antes, pero la cobardía y el orgullo me mantuvieron en silencio». Linda se hundió en el sillón de cuero, preparándose para escuchar la confesión del hombre cuya familia había arruinado su vida. Catherine no apareció por accidente. Formaba parte de un plan urdido por gente con la que yo hacía negocios en Londres. Elizabeth reconoció algo tan grave que había que eliminarla. «Un cártel internacional», susurró Eleanor. «Por eso el rastro llevaba a Suiza». «Pensé que podría proteger a Robert», continuó leyendo Marcus. Pero Catherine resultó ser más astuta. Ella explotó sus debilidades, su deseo de demostrar su valía, y yo vi cómo mi hijo se convertía en una marioneta. Se hizo el silencio en el despacho, solo roto por el tic-tac del reloj antiguo. «Hay pruebas en el pendrive, documentos, registros de conversaciones, nombres, cualquier cosa que pueda ser útil para la investigación». Marcus dobló la carta. «Y una última petición. Cuida de Robert». Linda se acercó a la ventana. Los primeros rayos de sol teñían el cielo de rosa. «Lo sabía», se volvió hacia los demás. «Lo supo todo este tiempo y guardó silencio». «El miedo es una fuerza terrible». Eleanor encendió el portátil e introdujo una memoria USB, especialmente cuando tienes algo que perder. Las carpetas de archivos se abrieron en la pantalla. Años de tratos secretos, planes criminales, arreglos entre bastidores. «Mira», Eleanor señaló un documento. «Operación Phoenix. Comenzó hace 20 años en Londres». Cuando Richard conoció a Catherine, Marcus frunció el ceño. «¿Fue incrustada a propósito?» «Exactamente». Linda miró los archivos. «La combinación perfecta. Una estafadora experimentada con una tapadera impecable y un ambicioso hombre de negocios dispuesto a hacer la vista gorda ante un pasado oscuro en aras de nuevas oportunidades». Se oyeron pasos en el pasillo. El agente Donovan había llegado por una llamada de emergencia. «El fiscal está esperando», señaló con la cabeza el pendrive. «Esto podría cambiar el curso del juicio». No solo el proceso. Eleanor desplegó una lista de nombres en la pantalla. «Hay altos funcionarios, banqueros, industriales implicados». Linda recogió los documentos. Por eso Catherine estaba tan segura. Sabía que tenía gente poderosa detrás de ella. «Que ahora intentarán eliminarla». Donovan sacó su teléfono. «Tenemos que reforzar la seguridad en la prisión». Había tensión en la sala. El juez Hampton estaba revisando nuevas pruebas. Los miembros del jurado cuchicheaban. Los periodistas garabateaban notas.
Catherine permanecía inmóvil, pero había algo nuevo en sus ojos: miedo. Robert, pálido y demacrado, no apartaba los ojos de la carta de su padre. «Señoría», se levantó Michael Reed. En vista de las nuevas circunstancias, la acusación solicita un receso para examinar las pruebas. «Protesto». El abogado de Catherine intervino. «Estos documentos no pueden ser admitidos». «Pueden», el juez golpeó su martillo. «Y así se hará. Se levanta la sesión durante 48 horas». En el pasillo, Robert alcanzó a Linda. «Espera», le tembló la voz. «Tengo que explicarte». «¿Qué exactamente?». Hizo una pausa. «¿Cómo dejaste que te manipulara? ¿O cómo traicionaste todo en lo que creíamos?». «Fui débil», bajó la cabeza. «Solo pensaba en mí, en mis ambiciones. Y cuando me di cuenta, era demasiado tarde». Linda sacudió la cabeza. «¿Sabes qué es lo más triste? Podría haberlo cambiado todo. Podrías haber acudido a mí en cualquier momento. Tenía miedo», levantó la mirada. «Miedo de perderte. Ya lo has hecho». En la oficina de la empresa, Emily Brooks y Rachel estaban ordenando los últimos papeles. La fusión de la empresa había concluido a pesar del escándalo. ¿Quién lo iba a decir? Rachel sacudió la cabeza. Todo empezó con una simple auditoría de las cuentas. «Nada sencillo», sonrió Emily, «como la vida». Al anochecer, Linda subió a la azotea del edificio de oficinas. La ciudad de abajo brillaba con luces, viviendo su vida ordinaria. «Bonita vista», se acercó Eleanor distraídamente. «Te ayuda a pensar». Linda no se giró. Tantos años construyendo algo en lo que crees y viéndolo derrumbarse por la codicia de otro. «No se está desmoronando». Eleanor se puso a su lado. «Se está transformando, como un ave fénix, renaciendo de sus cenizas». «Curioso», sonrió Linda. Bautizaron su operación con el nombre de Fénix, sin darse cuenta de que acabaría simbolizando su caída. En su habitación del hospital, Richard Nelson estaba viendo las noticias en la televisión. El reportero hablaba de nuevas pruebas, de una investigación internacional, del hundimiento de un imperio financiero. «Tomaste la decisión correcta». Marcus se sentó junto a la cama de su amigo. Richard asintió débilmente. Llevó la mano a la fotografía de la mesilla, una vieja instantánea de él y Elizabeth con el pequeño Robert en brazos. «Lo siento», susurró. «Lo siento».